Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Van a estar recibiendo la actividad que corresponde a funciones. Vamos a trabajar siempre, seguimos trabajando siempre con el libro de la página 68. En la página 68 ustedes se van a encontrar, con esto que ya les voy a explicar ahora, que sería el concepto de función. Antes de llegar al concepto de función, lo que tenemos que saber es qué es una relación. Una relación entre dos conjuntos, A y B, ¿sí? Yo lo tengo escrito acá, ustedes lo van a tener en el libro. Es un conjunto de pares ordenados donde X va, o sea, de pares ordenados me refiero a esto, ¿sí? De pares ordenados X e Y, donde X va a pertenecer a A y Y va a pertenecer a B. Entonces yo, por ejemplo, puedo armar distintas relaciones. Estas tres son las que están planteadas en el libro. Ahora bien, puede pasar que de estas relaciones no todas sean funciones. Yo tengo que establecer qué es lo que tiene que cumplir una relación para que sea función. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Bueno, hay dos cosas que se tienen que cumplir. La existencia y la unicidad. Es decir, que para que una relación sea función se tiene que cumplir que todos los elementos del conjunto A estén relacionados con algún elemento del conjunto B, entonces ahí vamos a hablar de la existencia, y también tiene que suceder que cada elemento del conjunto A se relacione con un único elemento del conjunto B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo estas tres relaciones. Vamos a ir analizando si alguna de esas tres relaciones son función. Entonces, por ejemplo, en la relación 1, el 0 se relaciona con dos elementos del conjunto B, que es el 3 y el 4. Entonces, ahí nos está cumpliendo la condición de que cada elemento de A se tiene que relacionar con un único elemento de B, porque fíjense que el elemento, el 0, por ejemplo, se relaciona con el 3 y con el 4. Entonces, la condición de unicidad no se cumple. Por lo tanto, esto no es una función. La relación 1 no es una función. En la relación 2, el 0, por ejemplo, no está relacionado con ningún elemento del conjunto B. ¿Ven? En el 2, el 0 no está relacionado con ninguno de acá. Entonces, no se estaría cumpliendo la existencia, que dice que todos los elementos de A están relacionados con alguno de B. Fíjense, el 0 no se relaciona. O sea que la relación 2 tampoco sería función. Ahora, en la relación 3, fíjense que todos los elementos de A se relacionan con un único elemento de B, ¿sí? Entonces, en este caso, se cumple la existencia y la unicidad, entonces puedo decir que la relación 3 es una función. Teniendo en cuenta el concepto de función, ustedes lo que van a resolver teniendo en cuenta esto, otra cosa que les voy a aclarar. Esta es función, ¿sí? Esta relación es función. ¿Sí? Quiere decir que yo tengo una función que va de A en B, ¿sí? Este es X y este es Y, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la imagen de 0 es 5 o 0 es preimagen de 5, ¿sí? O, ¿cuál es la imagen de...? Bueno, la imagen para 1 es 6 o 1 es preimagen de 6. Porque eso cuando vean los ejercicios más adelante van a pedir esas cosas, va a pedir lo que es el dominio, lo que es la imagen, pero eso lo vamos a ver más adelante. Con estos conceptos ustedes tienen que resolver, por ejemplo, los ejercicios 1 y 2. En el ejercicio 1 ustedes van a ver que tienen 1, 2, 3, 4, 5 tablitas. Yo lo que les sugiero para lo que pide es cuáles de estas son función. O sea que tengo que hacer este análisis. Agarro la primera tablita, por ejemplo, armo los pares ordenados, para 2 le toca 1, para 4 le toca 1, para 7 le toca 1, para 8 le toca 1. Alguien que por ahí ya le haya quedado en claro el concepto se da cuenta que la primera no es una función. Se arman los pares ordenados y ahí establecen. Y en el punto 2 son gráficos. También tengo que tener en cuenta el concepto de función para poder darme cuenta cuáles de estos gráficos corresponden a una función. Otra forma de darme cuenta cuál gráfico corresponde a función es, por ejemplo, yo trazo líneas verticales al eje de las coordenadas, al eje Y, trazo líneas verticales. Y si esas líneas verticales cortan a la gráfica en dos o más puntos, entonces no es función. Esa es otra forma de darme cuenta mediante el gráfico si la gráfica corresponde a una función. Les voy a explicar ahora lo del dominio y la imagen de una función. Bueno, vamos a ver lo que es el dominio e imagen de una función.
En la página 69, ustedes se van a encontrar con que hay un gráfico que tiene una parte trazada en azul y una parte trazada en verde, que es la forma en la que el libro les explica cuál es el dominio y cuál es la imagen, ¿sí? El dominio de una función son los valores que puede tomar la variable x y la imagen son los valores que puede tomar y. En el caso del libro, ustedes van a ver que encuentran que el dominio es lo que está trazado en azul, que va de menos 5 a 4, porque esos son los valores que tomó x, y se van a encontrar con que la imagen es menos 3, 2, que son los valores que tomó en y. Teniendo en cuenta este concepto de dominio e imagen que establece el libro, ustedes van a completar el dominio y la imagen del punto 4, ¿sí? A, B y C. En el punto 5 también pide el dominio, pero no hay gráfica. Entonces yo tengo que analizar las funciones. Yo lo que tomé son estas dos funciones que son más o menos como el resto. Cambia por ahí un numerito o el dominio o la raíz. El dominio son los valores que puede tomar x. Eso es lo que pide en el punto 5, que calculen el dominio. Entonces, yo acá lo que tengo es una función en donde x está en el denominador. Recuerden que yo no puedo, si bien esto yo lo puedo pensar como una fracción 1 sobre x o como una división 1 dividido x, nosotros no podemos dividir por 0. Entonces, x no puede valer 0, x tiene que ser distinto de 0. En el denominador, debajo de una fracción, no puedo tener 0. Entonces yo voy a decir que el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. X no puede valer 0. Van a ver que hay otro ejercicio donde aparece x más 2. Bueno, ¿qué valor tiene que tomar x para que esa parte de abajo no sea 0? Ojo, porque hay un valor que está sumando o restando. En el punto D aparece la raíz cuadrada y hay otro ejercicio en donde también aparece raíz cuadrada, si no me equivoco, sí, en el ejercicio F. ¿Qué quiere decir? Si es una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo, porque yo no puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, tengo que ver qué valores hacen que esto no llegue a ser 0, no sea negativo. Entonces yo lo que voy a pensar es, x menos 3, 0 sí puede ser, puede valer 0. Yo puedo calcular la raíz cuadrada de 0. Yo lo que voy a hacer es despejar. Ese 3 que resta lo voy a pasar sumando. ¿Qué quiere decir? Que si a mí esto me da 3. ¿Qué quiere decir? Que si x vale 3, 3 menos 3 es 0, la raíz cuadrada de 0 la puedo calcular, está perfecto. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 3 yo pongo un valor menor a 3? Pongo un 2, por ejemplo. 2 menos 3 me va a dar menos 1 y no puedo calcular la raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo valores menores al 3, hacen que lo que tengo dentro de la raíz sea negativo y por lo tanto no poder calcularlo. Entonces yo voy a decir que el dominio de esta función son todos los reales tal que x sea mayor o igual que 3, porque 3 sí puede ser. Este va a ser el dominio de mi función. De esta manera tengo que pensar todos los ejercicios que están en el punto 5. Lo que les voy a explicar ahora es también lo que es los ceros, las raíces, el conjunto de positividad, de negatividad, el crecimiento y el decrecimiento. Bueno chicos, este gráfico que yo copié acá no está en el libro. Yo tomé un gráfico para explicar los conceptos que siguen a continuación y que los van a utilizar. Pero vamos a calcular lo que son los ceros o las raíces, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, los máximos y los mínimos relativos. Vamos a empezar primero por los ceros o raíces. El conjunto de ceros o raíces de una función son los valores de x que determinan que la función en esos puntos vale 0. Es decir, ¿dónde la función va a ser 0? Bueno, donde la curva corta al eje x. Esos son los ceros o raíces. Entonces yo voy a decir que la función en menos 3 vale 0. La función en menos 1 vale 0. Y la función en 2 también vale 0. Es decir, que menos 3, menos 1 y 2 son los ceros o raíces de la función. Son dos puntos donde la curva corta al eje x. El punto donde la curva corta al eje y, que en este caso es menos 2, que es este que está acá, este va a ser la ordenada al origen. Es donde corta al eje y. Esa es la ordenada al origen.
Ahora bien, yo quiero establecer, estos serían mis ceros o raíces. Ceros o raíces. Yo quiero establecer ahora el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad son los intervalos reales, ¿sí? Los valores de x que determinan que la función sea positiva. ¿Qué quiere decir esto? Es aquellos tramos de la función que están por encima del eje x. Entonces, por ejemplo, fíjense, en este tramo la función es positiva. Acá no. Y en este otro tramo la función es positiva. ¿Cómo lo voy a anotar? Bueno, el conjunto de positividad va a ser de menos 3 a menos 1, de menos 3 a menos 1, unión, y este otro tramo, que la función no termina acá, continúa. Entonces yo voy a poner que es de 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Son los tramos donde la curva está por encima del eje x. El conjunto de negatividad son los tramos en donde la curva esté por debajo del eje de x. El conjunto de negatividad son los intervalos de valores de x que determinan que la función sea negativa. Es decir, yo lo voy a anotar como la curva viene bajando, o sea que viene del menos infinito a menos 3, porque está por debajo del eje x, acá está por encima, que es la positiva, y en este tramo también es negativa, que es de menos 1 a 2. Menos 1 a 2. Ese es el conjunto de negatividad. Bueno, ya tenemos los ceros o raíces, ordenado al origen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. ¿Qué pasa con el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento? Bueno, el intervalo de crecimiento va a ser el siguiente. Fíjense, acá la curva viene creciendo. Acá baja, acá viene creciendo. ¿Sí? Entonces yo voy a anotar que los intervalos, el intervalo de crecimiento viene de menos infinito, viene creciendo, creciendo, creciendo hasta el menos 2. O sea que crece del menos infinito hasta menos 2. ¿Sí? Acá vuelve a bajar. Y acá vuelve a crecer. ¿De dónde crece? A partir de 0, ¿sí? Yo tomo el valor de x. 0 a más infinito. Unión 0 más infinito. ¿Sí? Ahí está creciendo. Y el intervalo de decrecimiento es el único, en este caso el único tramo en donde la función decrece es este pedacito. En este tramo decrece. ¿Entre qué valores decrece? Bueno, entre menos 2 y 0. Entre menos 2 y 0 la función decrece. ¿Qué más podemos extraer del gráfico? Bueno, podemos extraer lo que sería un máximo y un mínimo relativo. En este caso, yo tengo un mínimo relativo, en este caso tengo dos. Tengo este punto, que sería menos 4 menos 2. Voy a poner acá. El mínimo sería menos 4 menos 2. ¿Sí? Y el otro mínimo sería 0 menos 2. ¿Sí? Tiene dos mínimos relativos. Y un máximo relativo sería menos 2, 2. Ese sería el máximo. El máximo sería menos 2, 2. ¿Sí? Menos 2, 2. ¿Está bien? Bueno, todo esto es lo que nosotros necesitamos extraer de... en los ejercicios se van a encontrar con que hay varios puntos en donde pide esto. Por ejemplo, de la página 70, en el punto 7 pide que escriba los ceros, conjunto de positividad y negatividad, que es lo que vimos acá, los ceros o raíces. En el punto 8, que ustedes armen un gráfico teniendo en cuenta los datos que aparecen ahí abajo. En la página 71 también tienen el gráfico y tienen que extraer lo que les pide, el intervalo de crecimiento y demás. Y en el 10 es al revés. Da los datos, es decir, los resultados, y ustedes tienen que armar la función. En el ejercicio, en la página 72 y en la página 73, los ejercicios son de este tipo. Ustedes se van a encontrar, bueno, en el 12 se van a encontrar con que tienen que ver cuál de los gráficos son funciones, que es lo que les explicaba antes.
escribir el dominio de la imagen, que también lo vimos antes, y el resto de los ejercicios son similares a estos. O sea, siempre tienen que recordar cómo sacar los ceros, las raíces del conjunto de positividad, del conjunto de negatividad, los intervalos de crecimientos máximos y mínimos relativos. Toda la actividad gira en torno a lo mismo. Hay un punto en donde les pregunta, por ejemplo, en qué tramos, en el 17, en qué tramos la función es constante. Constante es cuando la función ustedes se van a encontrar con que tiene una línea horizontal. No crece ni decrece. Ese tramo es constante. Y siempre tomo para escribir ese intervalo los valores que corresponden a x. Bueno chicos, con esto completamos lo que es la introducción a funciones.